26 tendremos el comentario del mensaje y la última charla será sobre el triunfo del corazón inmaculado de María. Pero esta parte es muy importante sobre la conversión, el significado de la conversión. Y la Biblia, claramente, la segunda parte será un concreto que se manifiesta de diferentes maneras, no tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El pecado que Dios denuncia, ¿qué pecado es? ¿Qué pecado es? La idolatría. Entonces, claro, la idolatría, no, la infidelidad es, claro, consecuencia de la idolatría. Y es precisamente a partir de la constatación del fracaso del pueblo que la predicación profética comienza a empujar al pueblo a regresar. Dios había elegido y solo por amor al pueblo de Israel, pero ellos lo traicionaron y le dieron la espalda, al mismo tiempo que el pueblo, con la ayuda de los profetas, tomaba conciencia de su pecado y sentía la necesidad de liberarse de él, y de aquí surgen los ritos penitenciales, la penitencia, las fórmulas litúrgicas, en los salmos, por ejemplo, el miserere, el salmo, las fórmulas de la Biblia, ilustradas sobre todo en el periodo después del exilio, en los salmos, uno para todo, el Salmo 50, miserere, el pecado del rey David. Por tanto, hablar de conversión en la Biblia, este también es importante. Yo voy solo a subrayar unas cositas. Hablar del pecado en la Biblia claramente significa hablar de conversión en la Biblia, significa también hablar de pecado, conversión en pecado. Las dos realidades no pueden permanecer distintas, no son separables. Dentro del pueblo de Israel, cada hombre capta el sentimiento de su propia culpa personal, con todas sus implicaciones. Ahí estoy perdido porque soy hombre de labios impuros y por medio de un pueblo de labios impuros vivo. Isaías capítulo 6. Isaías llorará. Profeta Isaías, para tener una idea clara de lo que la Biblia entiende por conversión, conviene releer sobre todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el vocabulario conversión. Si el pecado es principalmente separación y alejamiento de Dios, la conversión, yo hablo ahora solo de lo que está escrito en la Biblia. La conversión expresa la actitud fundamental de una nueva orientación. Es que el Antiguo Testamento se expresa de diferentes maneras. Hablamos de buscar el rostro de Dios, buscar al Señor, humillarse ante el Señor. El verbo hebreo que más a menudo expresa el regreso del pecador a Dios es el verbo retornar, shu, el verbo que utiliza la Biblia cuando habla de la conversión. En la Biblia hebrea es muy frecuente, se encuentra más de 1000 veces. Es el significado de cambiar radicalmente la orientación para volver al punto de partida. El punto de partida es Dios. La historia de Israel como historia de conversión. Toda la historia de Israel se presenta como la historia de un Dios que eligió libremente un pueblo al que se vinculó en alianza, un Dios que es perennemente fiel a pesar de las constantes infidelidades del pueblo. La tarea de los profetas será precisamente recordar continuamente al pueblo las exigencias de la ley de la alianza. La permanente infidelidad de Israel es denunciada por Moisés con aquellas célebres palabras: han sido rebeldes a Yahvé desde el día que yo los conozco, el Deuteronomio capítulo 9. Incluso en la historia de José adquiere en cierto sentido, es importante, un significado teológico, la reconciliación, usted se acuerda, entre los hermanos, que parece ser el fruto que había vendido a José, ¿no? Y José fue en Egipto, ¿no? Y justo
dijo, ¿no? Hijo de Jacob. Muy bien. A los hermanos, parece ser fruto y símbolo del perdón, de la misericordia salvadora de Dios. El amor de Dios reconcilia a los hombres entre sí y los libera de la agresión del odio y del deseo de venganza. Ese también lo voy a repetir porque es importante. Que Dios reconcilia a los hombres entre sí y los libera de la agresión del odio y del deseo de venganza. Esta historia de conversión se remonta a las tradiciones más antiguas, aunque acompaña al pueblo de Israel a lo largo de todos sus acontecimientos históricos. Así Josué, con la invitación al pueblo a renovar la alianza y a volver a adorar al Señor como único Dios. Así en el libro de los jueces, que relee la historia de Israel según el ciclo, es importante: pecado, castigo, súplica. Pecado, castigo, súplica. Como un deseo de conversión, un deseo de salvación. Así la historia del profeta Elías, en el enfrentamiento entre el profeta y los sacerdotes de Baal. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, decía, ¿no, Elías? Recuerda el primer libro de los Reyes. Respóndeme, que todo el pueblo sepa que tú eres Dios y que tú conviertes sus corazones. La conversión, cada uno de nosotros puede ahora pensar, escuchando la meditación del texto, puede pensar a su realidad, ¿ok? Puede pensar a la realidad donde vive, puede ser la familia, puede ser, no sé, un pueblo, puede ser lo que sea. La conversión del pueblo es producida directamente por Dios. Cuidado. La conversión del pueblo es producida directamente por Dios con su intervención milagrosa y concierne directamente al corazón del pueblo. Por tanto, la conversión se considera como una renovación de la alianza y un retorno al Dios verdadero para servirle de todo corazón. Incluso el origen de las celebraciones penitenciales vinculadas a la conversión del pueblo parece muy antiguo, como lo revela la historia de Samuel y los textos post-exílicos. Entonces Samuel habló y dijo. Entonces Samuel se dirigió al pueblo diciéndole: si ustedes vuelven a Yahvé con sinceridad, quiten de medio de ustedes los dioses extranjeros y las imágenes de los Baales y Astartes, mientras ustedes permanezcan fieles a Yahvé, sirviéndole solo a él. Yahvé los librará de los filisteos. Primero libro de Samuel. Entonces Samuel ofreció un cordero en holocausto y oró por el pueblo. David es un modelo de conversión. El relato del segundo libro de Samuel sobre la conversión de David después de su pecado con Betsabé podría ser el punto de partida para la investigación sobre la conversión en el Antiguo Testamento. La historia todos la conocimos, ¿verdad? Es bien conocida, todos, ¿verdad? David, elegido por Dios para guiar a su pueblo, se comporta inicialmente como un rey sabio y piadoso, hasta el punto de que Dios le promete una descendencia bendita y eterna. Pero luego se deja llevar por la tentación y comete una serie de pecados muy graves. Mató. Pero aquella acción que David había hecho desagradó a Dios. Segundo libro de Samuel. El rey no parece ser consciente de su pecado y por eso la palabra de Dios debe levantarse para acusar inexorablemente, y lo hace a través del mensajero de Dios, el profeta Natán. Exactamente. Tú eres ese hombre, tú eres que pecó contra Dios. La conciencia del pecador de David se despierta. La palabra de Dios interroga y envuelve al hombre. Es luz que penetra, escruta, denuncia el pecado y anuncia el castigo. De hecho, el pecado vuelve ciego, la conciencia, incapaz de comprender la ofensa cometida contra Dios. Hoy estamos viviendo en un contexto ciego.
El corazón se endurece y necesita la palabra de Dios para conmover. Palabra que anuncia en el caso de David una desgracia, castigo por el pecado y signo del juicio de Dios. Y David se ve así obligado a responder a la llamada de Dios diciendo: he pecado contra el Señor. Natán, el profeta, despertó la conciencia de David y lo salvó. Vuelve así a Dios, tomando conciencia de que se había distanciado de él. David pecó porque actuó contra el Señor. Al confesar su pecado expresa su conversión a Dios. El Señor perdona su pecado demostrando la autenticidad de su conversión. El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás, ha dicho el profeta Natán. Antes le despierta la conciencia y después le dice que no morirá. De lo que sigue se desprende que David, al decir que ha pecado por pecado, es contra el Señor. No solo reconoce su culpa y hace posible el perdón de Dios, sino que también recupera la conciencia de que Dios es esencialmente perdón y se abre a este Dios con una oración acompañada del ayuno, expresión de plena confianza en Él. Segundo libro de Samuel. ¿Por qué el pecado de David es un pecado contra el Señor? Por la idolatría. Porque ¿quién era David? ¿Era? El rey. El rey. Entonces, abusó del poder. el pecado del rey de David, Por soberbia. Por el soberbia. pecado de todo, La soberbia. Él hace pecar a todos con su pecado. También, sí pecó también cuando pidió de conocer el número de los israelitas. Ese fue el pecado de idolatría. Exactamente, sí. Con esta confianza, David aceptará también de la mano de Dios la muerte de su hijo, fruto del pecado, aunque había implorado a Dios su vida. De esta experiencia dramática y profunda emergen los elementos esenciales de una auténtica conversión. Esto también es importante. La iniciativa de Dios, es Dios que envía a Natán. La palabra del profeta, que revela a quien peca tanto su pecado como la bondad de quien ha sido ofendido. El converso acoge esta iniciativa reconociendo su pecado y abriéndose con confianza a la voluntad de quien quiere perdonarlo. Satanás acusa, Dios perdona. La conversión de los profetas, la idea de conversión, hace su primera y tímida aparición en Amós, profeta, que conoce muy bien esta realidad y regresa insistentemente en muchos profetas. Oseas, Jeremías, Ezequiel. Por ejemplo, en Amós, el Señor a través del profeta visita a su pueblo que ha traicionado la alianza y viene a castigarlo por sus pecados e iniquidades. Pero el castigo de Dios no es una expresión de venganza de su parte, sino más bien un estímulo para volver. Volver al Señor significa practicar la justicia social, dejar que reine la ley, porque así dice el Señor a la casa de Israel: búscame y vivirás, busca lo bueno y no lo malo, si quieres vivir, odia el mal y ama el bien, y restaura la ley y los tribunales. Quizás el Señor Dios de los ejércitos, Él tendrá misericordia del resto de José. La palabra del profeta es expresión de un amor sin límites que quiere determinar los culpables, el sentimiento de pecado y la necesidad de volver a Dios, la necesidad de una conversión radical que lleve
al bien como práctica della giustizia, non tanto nel culto, sino nella giustizia e la misericordia. Entonces eso es muy importante, claramente, en Amós, porque, claro, cioè, il frutto della conversione è la giustizia, e non solo il culto superficiale, che non cambia il corazón, sino il frutto della conversione che è la giustizia e la misericordia. Oseas, la raíz Shu della profezia de Oseas, regresar, conversión, la culpa de Israel y su castigo, su esperado cambio y su salvación final se expresa en una sola idea. El libro de Oseas es rico en el mensaje teológico de conversión y vocabulario correspondiente. A veces este verbo se refiere a Dios, pero más a menudo al hombre, con una connotación negativa. Israel vaga lejos en busca de ídolos y no tiene intención de volver a Dios, pero más a menudo con una connotación positiva y por tanto con el significado de conversión, retorno al Señor. Es como volver al punto de partida, reparar una relación rota, quebrada. Ya en un camino de conversión que consta de varias etapas, la conversión como búsqueda de Dios desde un primer acercamiento hasta un abrazo final, como ha dicho Ravasi. Una conversión que maduró gracias a la conciencia de las propias infidelidades del pueblo en el reconocimiento del gran, constante y duradero amor de Dios. Dios no se cansa de perdonar al pecador y a su pueblo, no se cansa. El mismo verbo expresará más tarde todas las actitudes de la relación Israel y Abel, del pecado como falta de conversión a Dios, al ilusorio intento de conversión, al castigo visto como regreso a Egipto y a una perspectiva de salvación. O sea, nos invita a prepararnos confesando nuestras faltas, a pedir perdón a Dios y a comprometernos con opciones de justicia. También Oseas está en primer lugar el amor de Dios que causa y precede la conversión del hombre. Nuestra lógica religiosa sigue el pasaje: pecado, conversión, perdón. ¿Verdad? ¿Es así? La gran novedad de Oseas, que lo sitúa en un nivel diferente y lo convierte en el precursor del Nuevo Testamento, es que invierte el orden. El perdón precede a la conversión. El fruto del perdón de Dios es la nuestra conversión. ¿Dónde acontece este? Aquí, en el corazón. Exacto. También en el sacramento, ¿no? Dios perdona antes de que el pueblo se convierta, y aunque no se convierta, como está escrito en la carta a los romanos, como decía hoy el Monseñor Cavalli, el capítulo 5, y en la primera carta de San Juan, el capítulo 4. Eso no significa que la conversión no sea necesaria, pero que se produzca como respuesta al amor de Dios y no como condición previa al perdón. Habla, cioè rezar por aquellos que no han conocido el amor de Dios. ¿No entiende cómo son bíblicos los mensajes de la Virgen? Como tiene un fundamento bíblico profundo. Rezar por aquellos que no conocen el amor de Dios. El tema del retorno se convierte en la representación simbólica de toda la trama de la relación entre Dios y el hombre, como ha escrito el teólogo Alonso Schöpfer. Isaías. En el libro de Isaías el tema de la conversión está relacionado con el tema de la fe. Todos los profetas, ¿no entienden? Como en toda la conversión, ¿no? Todos los profetas, ¿no?, desarrollan, ¿no?, una parte, otra. Así uno tiene una visión clara de todo el camino de conversión que uno tiene que hacer, ¿no? Como la revelación fue una revelación a través de los salmos, de los profetas, 1000 años, ¿entiendes? 1500 años de camino. Esto es muy interesante, ¿no? Como Dios, ¿no?, se autorrevela, así que el pueblo pueda tomar conciencia del camino verdadero de conversión. El profeta Isaías, en el momento de su vocación,
al experimentar la visión de Dios, toma conciencia de ser pecador y de pertenecer a un pueblo de pecadores. Isaías está marcado por esta experiencia y siempre tendrá un sentido vívido de la santidad de Dios. El hombre no es nada ante Dios, somos nada. El pecado no es solo transgresión e ingratitud, sino también orgullo y arrogancia. Dios purifica al profeta, pero quiere su libre colaboración para cumplir la misión que pretende encomendarle y que se orienta al juicio de un pueblo restaurado y rebelde. Por eso denuncia el pecado, la infidelidad del pueblo, pero sobre todo los invita a un cambio radical sin compromisos ni medias tintas. Convertirse significa para Isaías retomar relaciones de fe y de amor con Dios. Y no solo insiste en la acusación de Dios, sino que también indica las condiciones de la conversión. El pueblo debe lavarse, quitar el mal de sus acciones, hacer el bien, hacer justicia al huérfano y a la viuda, ayudar a los oprimidos. Si hace esto, recibirá perdón y salvación. En efecto, la única posibilidad, a veces, hablando en general, el problema es que nosotros tenemos en nuestro corazón ídolos. Por eso digo la conversión, pero la conversión, claro, es un camino, porque cuando uno tiene ídolos, ¿qué ídolos? Por ejemplo, el miedo por el futuro. ¿Qué ídolos? El dinero, el poder, el suceso, son ídolos. La conversión tiene que quebrar esto, porque si no lo hacemos con la gracia de Dios claramente, no llevamos fruto. La política de la fe se expresa aquí en 4 términos claros. Conversión, clave. Conversión, calma, tranquilidad, confianza. ¿En qué consiste esta revolución? Es un cambio radical, en un retorno a una fe inquebrantable, en el poder de Dios de la alianza, en el Santo de Israel. Esta fe se convertirá en calma, en serenidad, ante las amenazas de los hombres. Sin embargo, solo un pequeño grupo, un remanente de los israelitas, escuchará la voz del profeta y se convertirá. A partir de este grupo, Dios creará el nuevo pueblo de Israel. Vamos rápido a la conclusión. Jeremías. El profeta Jeremías ha sido definido por razón como el médico de la conversión. ¿Por qué? Con el concepto de conversión se entiende y expresa con todas las tonalidades, pero sobre todo con esa intuición fundamental de que Dios es el protagonista del retorno-conversión. En los primeros capítulos se describe la historia de Israel, que se alejó de Dios como un marido que discutía con Israel su esposa. Dios no se da paz y su discurso se convierte en reproche. ¿Por qué mi pueblo ha cometido 2 iniquidades? Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, para excavar cisternas quebradas que no pueden retener agua. El abandono de Dios ha traído todas las desgracias a Israel y la idolatría se convierte en rebelión obstinada contra el Dios de Israel. El pueblo debe ser castigado, pero el objetivo del castigo es hacerle comprender el error para favorecer la conversión. Hoy uno no puede utilizar la palabra castigo, ¿entiendes? Pero el castigo, Dios, ¿por qué castiga? Castiga para salvar. Castiga porque un alma se pueda salvar, no porque se pueda dañar. Porque dice el Señor, bueno, esta vez cazaré lejos los habitantes del país, los obligaré a encontrarme de nuevo. Estos son los 3 motivos constantes en el libro de Jeremías: el pecado del pueblo, la amenaza del castigo de Dios, la conversión a Dios. Jeremías 26, capítulo 36. Mientras tanto, un retorno por parte de Israel
que se ha distanciado de Él parece imposible precisamente porque es obstinado en su pecado, de modo que el retorno parece más un deseo de Dios que una perspectiva del hombre. Para describir la obstinación del hombre en el pecado, Jeremías utiliza la expresión corazón incircunciso que hemos visto. Fue el primo, lo hemos dicho también a medida sobre el corazón. Jeremías capítulo 9. Y también para indicar la conversión y el cambio de mentalidad. El profeta utiliza una imagen muy expresiva que ya era utilizada por Deuteronomio, circuncisión del corazón. Para cambiar el comportamiento del hombre, para convertirlo, es necesario entrar en él. Para cambiar el comportamiento del hombre, para convertirlo, es necesario entrar en él. Puesto que solo Dios conoce verdaderamente el corazón del hombre, solo Él puede transformar al hombre desde dentro, provocar una transformación radical, sin que el pueblo de Israel lo merezca. La bondad de Dios toma la iniciativa del perdón. No te mostraré mi cara desdeñosa, porque soy misericordioso, dice el Señor. No guardaré para siempre mi ira. La ira de Dios es solo pasajera, porque Él es misericordioso. La conversión, el retorno, solo es posible porque Dios es Dios. No es Efraín un hijo querido para mí, un hijo muy amado. De hecho, después de amenazarlo, lo recuerdo cada vez más vividamente. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Rajamín, siento una profunda ternura por él. Al simbolismo conyugal se suma ahora el simbolismo paterno. También quería esta parte. Sobre Ezequiel, la conversión aparece como fruto del don de un corazón nuevo. En Ezequiel está muy claro. El profeta ve la conversión como un alejamiento de todo lo malo y una observancia renovada de la ley y la justicia, un respeto por las normas cultas y morales. El Señor dirige a todos la misma amenaza de muerte para quienes cometen pecado y la misma promesa de vida para que el justo siga siendo justo y el pecador se convierta. No disfruto de la muerte de los que mueren, palabra del Señor. Conviértete y vive, Ezequiel 18. Sin embargo, Ezequiel también ve la conversión como una gracia, un don de Dios. Es un milagro la conversión, es un milagro. El cambio radical de vida, pero como se decía en estos días, también los padres de la homilía decían, es un don que tenemos en la adoración eucarística, tenemos que pedir la conversión. Como decía también Marinko, es algo que tenemos que pedir con fe. El cambio radical de vida que el hombre puede lograr mediante el compromiso de su propia voluntad es imposible de lograr solo con sus propias fuerzas. Por tanto, la intervención de Dios es necesaria. Os bañaré con agua pura y seréis purificados, y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y os haré vivir según mis estatutos y os haré observar, poner en práctica mis leyes. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Ustedes seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. La conversión aparece como fruto del don de un corazón nuevo. Entonces, la gracia de la conversión se da a todos. Es importante, porque a veces hay personas que me preguntan, ¿ma esta gracia de la conversión es por todos? ¿Usted qué piensa? Sí. ¿La salvación es por todos o solo por un grupo? Por los que la quieran, pero Por los que la quieran. que la pida. A ver, otra vez la pregunta. Entonces la conversión, la llamada a la conversión es por todos. Sí. Pero por el pueblo de Israel no era así. No.
para todos. Era solo por el pueblo de Israel. ¿Solo porque padre? Para el pueblo de Israel, porque ese era los elegidos. Pero cuando llegó Jesús se reveló para todos. Pero cuando llegó Jesús se reveló para la universalidad de la salvación. Sí, pero ellos hicieron un camino, hicieron un camino para entender que no es por el pueblo de Israel, porque el grupo, pero también es una tentación siempre muy viva. Mi grupo de oración puede ser, somos los mejores, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, la experiencia del profeta Jonás. No pensaba así Jonás, pensaba de otra manera. El libro didáctico, escrito a su regreso del exilio, entonces ya estamos cerca, ¿no? Más cerca de la encarnación de Cristo, ofrece una contribución importante para comprender la universalidad de la conversión. Ahora llegamos, el pueblo llega, a través de Jonás reprende a Dios porque es demasiado bueno, no solo con Israel, sino con todos los pueblos, incluso con los paganos ninivitas. Jonás, que no ve con buenos ojos que Nínive pueda convertirse y Dios perdonar, quiere la muerte del pecador, mentre Dios quiere la conversión de la vida. Jonás quiere la muerte. Son paganos, ¿no? Voy a predicar a los paganos, ¿dónde me envían? No puede ser demasiado bueno, no lo entienden, a predicar a los paganos, ¿no? A Nínive, ¿qué hago? Nada. Se enojó, se enfadó. Está muy enfadado, se enfadó de mucho. A pesar de la oposición del profeta, su invitación a la conversión y a la penitencia escapó, huyó, ¿no? Por eso no quería, huyó, se fue. No quería anunciar la salvación de la ciudad de Nínive, no le gustaba que sea maldita. A pesar de la oposición del profeta, su invitación a la conversión y a la penitencia tiene éxito. Es interesante, porque él anuncia la conversión, pide la conversión, interesante, pero que no la quería. Lo hace por obediencia, pero no lo quería. Y se convierte, todo se convierte. Interesante, todo se convierte. A pesar de la oposición, los habitantes de Nínive, empezando por el rey, se visten de silicio y proclaman un ayuno como petición de conversión interior y oraciones para obtener el perdón. Todo el pueblo, toda la ciudad de Nínive, hombres y bestias se cubren de silicio e invocan a Dios con todas sus fuerzas, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe que Dios no cambiará, abandonará a un lado su ardiente indignación para que no muramos? Dios vio sus obras, es decir, que se habían apartado de sus malos caminos, y Dios se compadeció del mal que había amenazado con hacerles y no lo hizo. La perspectiva es también nosotros, es una tentación, no se convierte, ¿no? Y Dios nos envía en aquel lugar donde nosotros a veces como sacerdotes hacemos esta experiencia, ¿no? Que Dios envía en una parroquia, ¿no? O que no quiere ir porque no para una zona, no. Y Dios envía en una parroquia, no sé, de las personas que tienen más problemas, ¿no? O que está alejada de Dios, no se convierte, y se transforma en una parroquia rica de la fe. La perspectiva universalista abierta por Jonás es original. Todos los pueblos están invitados por el Dios de Israel, todos los pueblos, al arrepentimiento y a la conversión que traerá el perdón del Señor. Ahora vamos a ver solo muy rápido, entonces la conversión en los salmos. La concepción que tienen los profetas de la conversión implica una iniciativa previa de Dios, que con su misericordia precede a la actitud de conversión del hombre. En los salmos es frecuente la urgencia de la conversión. En la oración del israelita aparece el rigor de Dios al pedir la conversión de su pueblo. Israel no debe endurecerse, debe escuchar a su Dios, que lo liberará
sembrando el terror entre sus enemigos, y lo alimentará con los mejores productos de la tierra, de donde mana leche y miel. Incluso en las oraciones de los salmistas aparece clara la convicción de que el perdón es absolutamente obra de Dios para salvar a su pueblo. Yahvé solo quiere a su conversión, pero el pueblo persiste en su infidelidad y pecado. Dios pierde la paciencia y siente aversión hacia esta gente. Por tanto, la conversión debe corresponder también a un movimiento del hombre hacia Dios que se expresa en la conciencia del pecado y la confesión de la culpa. En este doble movimiento, el que devuelve al pecador a su comunión con Dios. Hay una parte, última, para terminar sí. Intentemos hacer un resumen rápido después de la descripción general sobre el tema del pecado y la conversión al Antiguo Testamento. Son 4 líneas. El pecado es rebelión, es discordia, es confusión, es alejamiento de Dios. La conversión es, por tanto, un retorno a Él, una reconciliación, una reconstrucción de la alianza interrumpida por el hombre. No puede haber verdadera reconciliación sin una conversión del corazón, que implica un itinerario con varias etapas, ninguna de las cuales puede saltarse. El don de la conversión manifiesta su eficacia transformando al converso en testimonio dado no solo con palabras, sino con una vida llena de fidelidad, una vida nueva. Es lo que acontece en Medjugorje, el confesionario del mundo, el lugar donde hay más conversiones, como han dicho muchos padres de 44 años de presencia de la Madre, el lugar donde hay más conversiones al mundo. Y más conversiones, más fruto. Un profeta o sacerdote interpreta los pensamientos de Dios y propone el plan divino de salvación a la comunidad orante. Se trata del don de la paz, es decir, de la plenitud de vida, de la justicia y de la salvación futura. En su fidelidad y benevolencia, Dios promete felicidad y desea establecer una comunión profunda con su pueblo. La condición para que el hombre disfrute de estos bienes es volver a Dios con todo su corazón. A través de esta reconciliación y fusión de lo divino y lo humano, de la conversión de Dios y de la conversión de los pueblos, el mundo experimenta una renovación visible y consoladora. La Virgen envía, claro, está aquí para pedir nuestra colaboración para salvar. En Medjugorje hay apariciones que se llaman apariciones globales, ¿ok? O apariciones individuales. No todas las apariciones son globales. Por ejemplo, Guadalupe è un'apparizione globale e Fátima è un'apparizione porque è un mensaje profético que también habla del futuro, como el mensaje de Fátima, porque la conversión de la Rusia, el triunfo del corazón inmaculado de María, También Medjugorje habla de un futuro. A ese futuro es el tiempo, el mundo nuevo de la paz, es el tiempo de la primavera, es un mensaje por el mundo, a rezar por todos los hombres, aquellos que no han conocido el amor de Dios. Es un mensaje universal, es una invitación universal a través de la Virgen, una invitación a la conversión de todo el mundo. Ella llama, nosotros como, claro, discípulos, ¿no? Porque cada uno de nosotros puede vivir esta comunión más profunda con el Señor, es ser testigo y anunciador de conversión. Una invitación, pero un proceso que es un proceso personal de conversión primero y después anunciar la conversión, la Biblia es muy clara, con la vida, con la obra, como fruto que uno ha encontrado verdaderamente el amor de Dios, en un camino que uno hace. Pero eso es por el mundo entero, ¿no? Lo que siempre pedimos, ¿no? Reina de la paz, ¿no? Ruega por nosotros y por el mundo entero. Entonces yo digo, es posible que a través de esta conversión llegará la conversión a Cristo, llegará en el tiempo de los 10 segredos, cuando el mundo entenderá que Dios se está manifestando
a través enviando su madre para acompañar la humanidad en este pasaje importante, porque Medjugorje uno no puede decir estas cosas, no sé que a veces son cosas, pero uno no puede no decir cosas proféticas sobre Medjugorje, porque Medjugorje es un mensaje por el mundo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque en Medjugorje yo he encontrado personas de otras religiones, ¿sí? Muchas. Por ejemplo, un ejemplo, llegó un grupo de 15 personas que no estaban bautizadas, ¿ok? Y después de Medjugorje, ¿por qué llegaron? Porque una señora acompañó a este grupo, entonces invitando al grupo y pagando claramente el gasto de la peregrinación. Después de la peregrinación no estaban bautizados, no pagamos. Después de la peregrinación a Medjugorje, poi cuando regresó esta señora me habló sobre era una guía de Albania que vive en Italia, me ha dicho esta señora que muchos de ellos habían pedido el bautismo, eran paganos. Y también uno encuentra personas de otras religiones, muchos ateos. Entonces uno entiende que la Biblia llama a todos, y a través del camino de conversión. Es claro que después nosotros estamos en un camino de conversión, tenemos que tener nuestra mente abierta, no como Jonás, ¿no? Para decir que solo Dios quiere salvar solo los católicos, ¿no? Que cada domingo van a la misa. Bueno, ya están salvos, ya somos salvos. El problema quiere salvar a las personas que se alejaron de Dios y que viven en el pecado, con la invitación, claro, de la iglesia, porque las personas puedan regresar a Dios y conocer el Dios de amor. Y termino diciendo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús, ¿por qué acusaba a Jesús? Porque hablaba con Los pecadores y los borrachos. samaritanos, ¿no? Hablaba con los... Entonces, yo digo que la conversión es un proceso siempre muy grande por nosotros. Cambiar mentalidad, entender que Dios ama todo, también los ninivitas. Nosotros amamos los ninivitas, los paganos de nuestro tiempo. Debemos. No es tan fácil, No es tan fácil. amar a los paganos de nuestro tiempo, pero Dios los ama y quiere salvarlos. Envía a Jonás, ¿no? O envía a ustedes, no sé, Cintia, Ricardo, Nancy, ¿no? Todo envía a nosotros, envía a nosotros. También por cómo envió a Jonás para salvar a los niños y los niñitos de salvar. La ciudad de Nínive no fue destruida. Digamos unos minutos, sí, tenemos 10 minutos nomás para... Sí. Yo quiero decir algo. Gracias. Por ejemplo, Por micrófono. Dios pone los medios, pero